Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La escasez de madera en Inglaterra llevó al uso generalizado del carbón. Inglaterra en el siglo XVI era un país que funcionaba con madera. La madera se utilizó para construir edificios y viviendas. Se utilizaba como combustible para cocinar y calentar. Construyó los grandes barcos de la Marina Real. Pero, lamentablemente para el Estado inglés, no era un recurso disponible sin fin. A medida que la población inglesa aumentaba, también lo hacía la demanda de madera. A medida que se acababan los suministros cercanos a los pueblos y ciudades, había que cargar madera desde más y más lejos. Los precios se dispararon. Los temores de una inminente escasez de madera se hicieron más fuertes. Se necesitaba una fuente de combustible nueva y más asequible. Pero, ¿qué podría ser? La solución finalmente llegó en forma de carbón. El mensaje clave aquí es que la escasez de madera en Inglaterra llevó al uso generalizado del carbón. El carbón no era un descubrimiento nuevo. Se había utilizado industrialmente durante siglos. Sin embargo, el uso del combustible siguió siendo limitado. La quema de carbón producía un humo espeso y fétido que muchos creían que era venenoso. Además, debido a su hedor y al hecho de que fue extraído de la tierra, algunas personas pensaban que el carbón era demoníaco. Las cosas empezaron a cambiar en 1603, cuando el rey escocés Jacobo VI tomó el trono de Inglaterra. Escocia había tenido una experiencia diferente con el carbón. Su suministro de madera ya era escaso, por lo que se habían convertido en carbón mucho antes. Y a diferencia del carbón marino blando de Inglaterra, el carbón escocés era más duro, y se quemaba de forma más limpia y brillante. Cuando James se estableció en Westminster, importó carbón escocés para calentar su palacio. En poco tiempo, la aristocracia comenzó a hacer lo mismo, seguida por todos los demás. El horizonte de Londres pronto estuvo salpicado de chimeneas. Si bien el carbón era un combustible mucho más barato que la madera, la rápida conversión a carbón quemado introdujo nuevos problemas. La contaminación aumentó drásticamente a lo largo del siglo XVII. El aire de Londres se llenó de hollín y humo. A pesar de la contaminación, el carbón se convirtió rápidamente en la principal fuente de combustible para uso doméstico. Sin embargo, esto trajo otro problema: los suministros de carbón fácil de extraer disminuyeron rápidamente. Para satisfacer la demanda, las minas tuvieron que ser excavadas a mayor profundidad. Este era un proceso extremadamente peligroso y las inundaciones eran comunes. Una vez que una mina se inundaba, había que abandonarla. Se necesitaba una nueva tecnología para bombear las minas inundadas. El aumento de la minería de carbón llevó al desarrollo de la energía de vapor. Para que el carbón siguiera siendo una fuente de energía viable, había que inventar un método para proteger la mina del agua. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: el aumento de la minería de carbón llevó al desarrollo de la energía a vapor. Las máquinas de vapor existían desde hacía tiempo. En 1698, el ingeniero inglés Thomas Savery desarrolló un motor basado en la obra del inventor francés Denis Papin. Pero su máquina tenía varios problemas. Lo más importante es que carecía de energía. Un motor no bastaba para bombear minas muy profundas. En 1712, Thomas Newcomen ideó una máquina de vapor mejorada. Tuvo mucho más éxito. El motor Newcomen se convirtió en el estándar utilizado en las minas de Gran Bretaña y Europa. La máquina de vapor de Newcomen hizo su trabajo, pero no era lo suficientemente potente como para causar un impacto real. Su reemplazo, sin embargo, cambiaría el mundo. En 1763, el ingeniero escocés James Watt modificó el diseño de Newcomen. Se dio cuenta de que añadiendo un condensador independiente, podía crear una máquina mucho más eficiente. La llegada de las eficientes máquinas de vapor de Watt anunció una forma de energía más flexible y asequible.
El potencial del vapor iba mucho más allá del simple bombeo de agua de las minas. Considera el transporte. Tradicionalmente, los vagones tirados por caballos se utilizaban para trasladar el carbón de las minas a las barcazas de los canales. Para ayudar a los caballos a tirar de las pesadas cargas, se colocaron rieles de madera y, más tarde, de hierro. Los ingenieros no tardaron mucho en darse cuenta de que podían usarse locomotoras de vapor para arrastrar los vagones a lo largo de los rieles de hierro. Estas locomotoras de vapor demostraron ser confiables y eficientes. Los empresarios emprendedores se dieron cuenta rápidamente de que el vapor podía usarse para transportar personas tan bien como el carbón. En 1830, se construyó el ferrocarril de Liverpool a Manchester. Fue el primer ferrocarril interurbano en utilizar únicamente locomotoras de vapor. Fue un éxito rotundo. Pronto hubo miles de millas de vías férreas que se extendían por todo el Reino Unido. La introducción de los trenes de pasajeros cambió fundamentalmente la forma en que veíamos el mundo. Los viajes ya no se limitaban a la distancia que usted o su caballo podían caminar cómodamente en un día. Literalmente amplió nuestros horizontes. La necesidad de iluminación artificial impulsó el descubrimiento del petróleo y la electricidad. El carbón y el vapor trabajaron juntos para crear un mundo recientemente industrializado, pero seguía siendo un mundo que hoy nos costaría mucho reconocer. Por un lado, el mundo industrial primitivo estaba atrapado en la Edad Media. El mensaje clave aquí es, la necesidad de iluminación artificial impulsó el descubrimiento del petróleo y la electricidad. Las primeras formas de iluminación, como las velas y las lámparas de aceite, apenas podían iluminar una habitación, y mucho menos una calle de la ciudad. Y a medida que las ciudades se hicieron más pobladas, caminar por las calles al anochecer se convirtió en una propuesta peligrosa. Fue William Murdoch, un ingeniero que trabajaba para James Watt, quien desarrolló una solución práctica y rentable para el alumbrado público. En una gran exhibición pública en 1802, la fundición de Watt en el Soho se iluminó con la lámpara de gas de Murdoch. Era una sensación. Fábrica por fábrica y casa por casa, la luz de gas comenzó a extenderse y, en 1815, las calles de Londres estaban resplandecientes. Pero si bien las lámparas de gas se estaban adoptando para uso cívico e industrial, la mayoría de las familias todavía tenían que conformarse con las lámparas de aceite. El aceite de ballena fue el combustible preferido durante mucho tiempo, hasta que la caza excesiva comenzó a cortar el suministro. El aumento resultante en el precio del aceite de ballena empujó a la gente a buscar alternativas. Un combustible alternativo popular era la camfina, una mezcla de trementina, alcohol de grano y queroseno. Fue el deseo de producir a bajo costo el queroseno en la camfina lo que nos llevó a incursionar en el petróleo por primera vez. Durante años, el petróleo que se filtraba del suelo se había considerado una molestia. Nadie sabía realmente cuánto había ahí abajo ni cómo sacarlo, así que no había mucho interés en desarrollarlo. Pero cuando se descubrió que era una gran fuente para producir queroseno, finalmente valió la pena buscarla. En 1859, Edwin Drake se convirtió en la primera persona en perforar con éxito en busca de petróleo. El mundo estaba empezando a cambiar, a pesar de que aún no habíamos aprovechado todo el potencial del petróleo. Los secretos de la energía eléctrica tardaron aún más en descubrirse. Llevábamos un tiempo experimentando con la electricidad, pero nadie entendía cómo utilizar su increíble poder. Esto cambió en 1831. El científico Michael Faraday descubrió que los trabajos mecánicos, como girar una manivela, podían convertirse en electricidad. Y, si una manivela pudiera generar una pequeña cantidad de electricidad, algo más grande, como una cascada, podría generar mucha más. En 1882, la primera planta hidroeléctrica del mundo comenzó a generar energía a lo largo del río Fox en Wisconsin. ¿Para qué se usaba esta electricidad? Bueno, en parte para alimentar la luz artificial. Por ejemplo, la planta hidroeléctrica a lo largo del río Fox se diseñó para proporcionar luz a dos fábricas de papel locales.
Los avances a menudo se producen como resultado de fuerzas externas, desde los problemas de distribución hasta la guerra. No se adopta ninguna nueva fuente de energía de la noche a la mañana. Cada nueva tecnología tiene que responder a las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo hacemos que este combustible pase de su fuente al usuario final? ¿Y qué hacemos cuando se agota el recurso? El mensaje clave aquí es: los avances a menudo se producen como resultado de fuerzas externas, desde los problemas de distribución hasta la guerra. El transporte y la distribución son algunos de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier tecnología nueva. Tomemos el petróleo, por ejemplo. Al principio, nadie sabía cómo almacenarlo, y mucho menos cómo transportarlo. Los primeros campos petrolíferos transportaban su producto en barriles de madera con fugas almacenados en balsas que atravesaban ríos embravecidos. Es imposible decir cuánto petróleo se perdió debido a este método relativamente ineficiente. Mantener el suministro de gas natural también resultó ser un quebradero de cabeza. Tomemos Pittsburgh. En la década de 1880, la ciudad pasó brevemente del carbón al gas natural y, casi de inmediato, vio una mejora en la calidad del aire. Pero no podía durar. Para 1892, los suministros locales de gas se agotaron, y se vieron obligados a volver al carbón. El gas natural no regresaría a Pensilvania hasta 1947. Ese año, el oleoducto Big Inch, que se había construido para transportar petróleo al noreste durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió para suministrar gas natural. Pittsburgh tuvo que esperar más de 50 años para obtener gas natural porque su propio suministro del recurso estaba muy limitado. Antes de que pudieran recuperarlo, era necesario inventar la tecnología para entregarlo. Este es un ciclo que se repite una y otra vez. Un suministro limitado de recursos naturales impulsa nuevos avances en la tecnología. Podemos ver este patrón en el desarrollo del automóvil. Los primeros automóviles funcionaban con una variedad de motores diferentes propulsados por vapor, electricidad, alcohol o petróleo. Cada tecnología luchó contra la otra para desarrollar el motor más eficiente. Finalmente, los motores de petróleo ganaron y se convirtieron en la norma. Pero tan pronto como lo hicieron, crecieron los temores sobre el suministro de gasolina. Ya en 1920, los científicos expresaron su preocupación por el hecho de que Estados Unidos corría el peligro de agotar sus propias reservas de petróleo. Y mientras algunos buscaban fuentes de combustible alternativas, la industria petrolera desarrolló nuevos métodos de perforación, incluso en lugares como Arabia Saudí, una decisión que afecta a la geopolítica hasta el día de hoy. Las guerras recientes han tenido lugar en el Medio Oriente, rico en energía. Sin embargo, el conflicto armado por los recursos no es un fenómeno nuevo, y ha desempeñado un papel clave en la configuración de nuestras necesidades energéticas desde el principio. La escasez de madera que empujó a Inglaterra a desarrollar carbón como fuente de combustible se vio agravada por la pérdida de las colonias estadounidenses y su madera importada. Durante la Guerra Civil estadounidense, la demanda de petróleo aumentó después de que un impuesto sobre el alcohol destinado a financiar el esfuerzo bélico acabara con los líquidos quemantes a base de alcohol. Cada nueva fuente de energía tiene un efecto dominó en otras industrias, aparentemente no relacionadas. Es posible que los cambios provocados por estas nuevas fuentes de energía no se hayan producido todos a la vez, pero el impacto que tuvieron fue profundo y permanente. El mensaje clave aquí es: cada nueva fuente de energía tiene un efecto dominó en otras industrias, aparentemente no relacionadas. Considera las leyes laborales. Durante los primeros años de la minería del carbón en Inglaterra, no era raro ver a familias enteras trabajando juntas en las minas, incluso los niños pequeños trabajaban en las minas. El trabajo era peligroso y las horas eran largas y arduas. Se necesitaría una ley del Parlamento, la Ley de Minas de 1842, para limitar las terribles condiciones. La ley prohibía a las mujeres y los niños trabajar en las minas. Fue el comienzo de un nuevo enfoque de la sociedad, que establece normas y reglamentos sobre las condiciones de trabajo.
Poco después se produjeron otros actos similares, y el auge del carbón como fuente de energía cambió la relación entre la política y el trabajo en el futuro. Otra área afectada por el desarrollo de nuevas energías fue la agricultura. Durante cientos de años, los caballos habían sido un elemento habitual en las ciudades. Ya en 1900, solo Manhattan albergaba alrededor de 130,000 caballos de trabajo. Esto requirió una enorme cantidad de heno y cereales, que se convirtieron en la sangre vital de miles de granjeros. Muchos caballos también significaban mucho estiércol de caballo, pero eso también apoyaba a toda una industria. Los equipos de limpieza recolectaban estiércol, y lo vendían a los agricultores para usarlo como fertilizante. Todo esto cambió con el auge del automóvil. Al principio, los caballos y los automóviles coexistían, de hecho, los usuarios de automóviles estaban obligados a ceder el paso a los caballos. Pero a medida que los automóviles se hicieron más populares, el número de caballos de trabajo disminuyó. Esto significaba que se necesitaban menos cultivos para alimentar al número cada vez menor de animales. A medida que los agricultores redujeron las cantidades que cultivaban, ya no necesitaban tanto fertilizante, lo que significaba que el estiércol de caballo pasó de ser un producto rentable a un peligro para la salud pública. A medida que las industrias que apoyaban a los caballos disminuyeron, se necesitó una nueva infraestructura y un sistema de apoyo para el creciente número de automóviles. Comenzaron a aparecer estaciones de servicio, y talleres de reparación en áreas que solían albergar tierras de cultivo. Una industria, la agricultura, sufrió, mientras que otra nueva, la automotriz, surgió en su lugar. El impacto ambiental del uso de energía es casi siempre una idea de último momento. Solo recientemente hemos empezado realmente a entender y a abordar el concepto de cambio climático. Sin embargo, las preocupaciones ambientales sobre la forma en que utilizamos la energía no son nada nuevo. Lamentablemente, si la historia nos enseña algo, es que las preocupaciones ambientales casi nunca se toman tan en serio como deberían. El mensaje clave aquí es, el impacto ambiental del uso de energía casi siempre es una idea de último momento. El smog es, sin duda, la forma más visible y obvia en la que la energía impacta en nuestro medio ambiente. Tras la revolución industrial, no tardó mucho en aparecer sobre las ciudades que quemaban carbón. Ciudades como Londres estaban envueltas en densas nubes negras, pero muy pocas personas lo consideraban un peligro para la salud. El sentimiento predominante era que una ciudad cubierta de smog era una ciudad civilizada, y que el smog era una señal de progreso y logro científico. La contaminación del aire no se tomó en serio como una amenaza para la salud pública hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, una niebla tóxica descendió sobre un pequeño pueblo llamado Donora, Pensilvania, y mató a 20 personas. Unos años más tarde, en Londres, otra niebla tóxica provocó 3.000 muertes más. En cada caso, una investigación reveló que la niebla estaba contaminada por el dióxido de azufre del humo del carbón. Pero el carbón no siempre tuvo la culpa. A principios de la década de 1950, el químico Ari Hagen-Smith analizó el smog de Los Ángeles, y descubrió que estaba compuesto principalmente de hidrocarburos oxidados de automóviles y campos petrolíferos. Este descubrimiento no le cayó bien a las industrias automotriz ni petrolera. Negaron su responsabilidad y trataron de desacreditar la investigación de Hagen-Smith. Sin embargo, Hagen-Smith continuó su investigación. Finalmente, encontró pruebas irrefutables tanto de la causa de la contaminación del aire como de sus efectos dañinos. En 1970, el presidente Richard Nixon creó la Agencia de Protección Ambiental. Fue el principio de la verdadera lucha contra la contaminación del aire. Pasaron décadas desde la primera aparición de la contaminación del aire antes de que comenzara la lucha oficial contra ella. Por supuesto, por definición, se necesita tiempo para comprender realmente los efectos a largo plazo de cualquier tecnología nueva en el medio ambiente y la salud pública. Pero también está muy claro que con demasiada frecuencia se ignoran o se descuidan las preocupaciones ambientales.
Las necesidades energéticas futuras deben suministrar energía confiable y asequible a una población mundial en crecimiento. Para el año 2100, se estima que la población mundial será de 10.000 millones de personas. Eso es un 25% más que en 2017. Pero no solo están aumentando las cifras, sino también sus necesidades energéticas. La población mundial está pasando de una existencia de subsistencia, consumiendo y produciendo lo suficiente sin mucho superávit añadido, a una prosperidad masiva con mucho exceso. ¿Cómo podemos completar esta transición y no destruir nuestro planeta en el proceso? El mensaje clave aquí es: las necesidades energéticas futuras deben suministrar energía confiable y asequible a una población mundial en crecimiento. La energía eólica es una fuente potencial de energía renovable con raíces que se remontan a mucho tiempo atrás. La primera turbina eólica para generar electricidad se construyó en Escocia en 1887. La energía eólica fue especialmente popular en la primera mitad del siglo XX, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, no despegó del todo. La cantidad de energía que el viento es capaz de generar está muy limitada. En 2016, la capacidad eléctrica eólica total instalada alcanzó los 487 gigavatios. Eso es menos del 1% del total mundial. El uso de la energía solar está aumentando, pero también tiene sus limitaciones. La energía solar se introdujo en la década de 1950 después de que Bell Telephone desarrollara la célula fotovoltaica de silicio. Si bien estas primeras células eran extremadamente caras de producir, los refinamientos posteriores redujeron el costo sin disminuir la eficiencia. La investigación sobre la tecnología solar continúa, pero actualmente solo genera entre el 1 y el 4% de la electricidad mundial. El principal obstáculo de la energía eólica y solar es el factor de capacidad, es decir, la cantidad de tiempo que realmente generan electricidad. Las turbinas eólicas solo suministran energía el 34,7% de las veces, mientras que la energía solar solo suministra el 27,2% de las veces. La electricidad debe generarse en tiempo real para satisfacer la demanda y solo se puede almacenar temporalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando el viento no sopla o el sol no brilla? Las cosas son mucho más eficientes en las centrales nucleares. Operan en promedio con una eficiencia del 92,1%. Esto es increíblemente alto. Incluso las fuentes de energía bien establecidas, como el carbón y el gas natural, solo generan electricidad aproximadamente la mitad del tiempo. Por lo tanto, si bien los costos de construcción, operación y mantenimiento de una central nuclear pueden ser altos, su alto factor de capacidad hace que sea increíblemente rentable. Al final, no hay una solución única para el problema del cambio climático. Este es el mayor desafío energético al que se haya enfrentado el mundo. Solo una combinación de fuentes de energía que trabajen juntas puede ayudar a detener la crisis actual. El cambio climático impone la necesidad de una combinación de fuentes de energía que trabajen juntas, tecnologías renovables, nucleares y futuras. De cara a los desafíos energéticos del mañana, está claro que tendremos que hacer cambios en nuestros sistemas actuales. Incluso si el cambio climático no fuera un problema, los combustibles fósiles siguen siendo recursos limitados. Un día, se nos acabará. En consecuencia, es imperativo que se sigan desarrollando, probando e implementando nuevas tecnologías en todo el mundo. El mensaje clave aquí es: el cambio climático impone la necesidad de una combinación de fuentes de energía que trabajen juntas, tecnologías renovables, nucleares y futuras. Lo más importante que podemos hacer ahora mismo es descarbonizar nuestras fuentes de energía. Cualquier transición a una fuente que produzca menos dióxido de carbono se considera descarbonizante, y es un beneficio para el planeta. Por ejemplo, el gas natural produce aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que el carbón. Tanto la energía nuclear como la solar producen una fracción de la cantidad de dióxido de carbono que produce el gas natural. Aún así, es solo durante la construcción y el mantenimiento de la instalación. Por lo tanto,
Si bien cambiar del carbón al gas natural es un buen primer paso, cambiar de una fuente a una fuente nuclear o solar sería aún mejor. Sin embargo, hay una cosa a tener en cuenta al entrar en la siguiente etapa de la energía: adoptar una nueva fuente de energía lleva tiempo. Cualquier fuente de energía que crezca hasta dominar la mitad de la cuota de mercado tarda alrededor de un siglo en conseguirlo. Hay varias razones para ello. Una de las razones es que cualquier tecnología nueva pasa por problemas de crecimiento. Al principio, basta con que funcione. Después de eso, debe refinarse, perfeccionarse y hacerse que funcione bien. Como hemos visto, otra razón es que cada nueva tecnología requiere una infraestructura de soporte. Esta infraestructura a menudo debe crearse desde cero. Toma aceite. Hoy en día, el petróleo necesita oleoductos, pero antes de eso, necesitaba barriles. E incluso antes de eso, había que analizarlo para averiguar para qué podía usarse exactamente. Todas estas cosas llevan tiempo. Quizás lo que lleva más tiempo de todo sea el factor humano. Las personas tardan en cambiar sus hábitos y adoptar nuevas formas de ver el mundo. Sabemos que los combustibles fósiles se agotarán. Sabemos que nuestra confianza en ellos ha contribuido al cambio climático. Pero ese conocimiento choca con siglos de uso arraigado. Esto está resultando ser un hábito muy difícil de romper. Pero tenemos que intentarlo. Solo mediante una combinación de fuentes de energía descarbonizadas podemos seguir satisfaciendo las necesidades energéticas de nuestra creciente población mundial. Debemos seguir inventando, innovando, aprendiendo de nuestros errores y mejorando nuestra tecnología. Mientras tomemos estas medidas, podremos mantenernos en este planeta durante los próximos siglos.